Las guerras púnicas cambiarán para siempre la historia de Roma y su forma de hacer la guerra. Lejos queda el tiempo de esos primeros saqueos de ganado entre pastores armados con lo que tenían a mano, y los conflictos son cada vez más lejanos y más complejos. Hoy, en Roma Eterna, toca hablar del ejército romano que se enfrentará a Cartago, tanto por tierra como por mar. Veremos unidades, equipo, armas, marcharemos con ellos y navegaremos en Quinquerremes. Así que prepara tu Gladius y cuidado con el Corvus, que comenzamos. No voy a negar que este programa tiene algo de rata peluda. La primera parte de esta serie es el programa 21 de Roma Eterna. En él ya te expliqué por encima la evolución desde las falanges de época monárquica hasta el ejército de manípulos republicanos hasta la reforma de Mario, sin entrar en ella. Y aunque la intención original del Iván del pasado, ese Iván ahí tan cuco, año 2021, tan cuco inocente, no sabes la que te espera, Iván del pasado, su intención era no hacer otro del ejército hasta la reforma mariana. La vida me ha puesto en mi sitio y me siento en la necesidad de profundizar un poquito más en algunos aspectos de esta época y de refrescar algunos conceptos. En las cositas romanas siempre se puede profundizar, siempre apetece refrescar cosas, y como quiero tratar las guerras púnicas de la manera más profunda que me sea humanamente posible, es imprescindible conocer a todas las partes implicadas en el conflicto. Sí. Has escuchado bien, todas las partes implicadas. En los próximos programas, Roma Eterna se convertirá en Cartago Inmortal y te hablaré de la historia de Cartago, su cultura, su religión, personajes más importantes, su ejército. No sé cuánto durará esta saga, pero lo que sí sé es que lo vamos a gozar, tanto tú como yo. Nuestras fuentes principales hoy, entre otras, van a ser Tito Livio, que ya lo fue en el programa 21 de Roma Eterna, en el primero del ejército, desde el cual ha llovido un montón. Estamos en el 85 y esto fue el 21, imagínate, si escuchas primero el 21 y ahora este, el cambio que vas a escuchar va a ser brutal. Tito Livio fue la fuente más importante en ese programa y en esta tenemos también a Polibio. Voy a darle un poco más de peso a Polibio, historiador griego del siglo II a.C., que por avatares del destino, léase la victoria romana sobre Macedonia en Pydna, acabó en Roma, primero como rehén y luego bajo el amparo, bajo el ala de Lucio Emilio Paulo Macedónico, siendo maestro además de sus hijos Fabio y Escipión Emiliano. Con este último además hizo buenas migas y se fue con él de campaña. Polibio estuvo en la Tercera Guerra Púnica, estuvo en Cartago. Polibio nos cuenta de primera mano los hechos. Su misión como historiador, como la que tenía Dionisio de Halicarnaso, era explicar Roma a los lectores griegos. Esa descripción de Roma, ese descubrimiento a los lectores, incluye el sistema político, el ejército, con el fin de que estos lectores, el pueblo griego, pueda comprender cómo ese grupo de aldeas, un poco infectas, se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo. Y puede parecer un detalle sin importancia, lo de para los lectores griegos, pero es muy importante porque nos cuenta cosas que los escritores romanos a menudo no explican, porque como escriben para romanos, dan por hecho que su público ya conoce muchas cosas y las omiten. Pero para nosotros, que no somos esos romanos para quienes los autores escribían, nos es súper importante, súper útil, nos permite acceder a detalles que quizá, por ejemplo, César omitía. Polibio nos da información sobre la función de los cónsules, del senado, de los magistrados, la función del pueblo en todo esto, analiza el sistema político romano, pero aquí hemos venido a hablar de la organización del ejército, de las legiones. Es posible que todo lo que te voy a contar ya te suene del programa anterior, por eso decía al principio lo de rata peluda. Es posible, pero tenemos que refrescar la memoria. Profundizaré en algunos conceptos que quizá en el anterior no recibieron tanto amor, al ser este programa más acotado cronológicamente, por lo que la escucha de ambos es complementaria. En el primero me centro en cosas como, por ejemplo, cositas de los centuriones, más táctica, profundizo igual un poco más en el equipo, y aquí vamos a hablar de otras cositas. Y empezamos con la formación del ejército, en época republicana. Empieza un nuevo año, tenemos 2 cónsules nuevos en la ciudad, y tras su elección, estos nombran a 24 tribunos militares. Los 24 tribunos militares se reparten en 14 hombres que hayan cumplido un mínimo de 5 años de servicio militar
y 10 más experimentados todavía, 10 que hayan cumplido 10 años de servicio. Según Polibio, lo de los 10 años es porque es el tiempo que debía servir un soldado de caballería. El soldado de infantería, he leído diferentes cosas. En algunas fuentes he leído 6 años, en otras 16. No queda claro el asunto, así que te voy a decir muchos años, porque he trabajado con 2 traducciones diferentes de Polibio y no se ponen de acuerdo ninguna de las 2. Una vez elegidos estos 24 tribunos militares, los primeros 2 tribunos veteranos se asignaban a la primera legión, los siguientes 3 a la segunda, los 2 siguientes a la tercera y los 3 últimos a la cuarta. Parece un lío, pero ahora verás el sentido. De los tribunos menos veteranos, los primeros 4 van a la primera legión, los 3 siguientes a la segunda y así hasta que cada legión tuviera 6 tribunos militares. Y como te he ido contando en los programas de la trama republicana, el ejército consular de esta época constaba de 2 legiones, con lo que se formarían 4, 2 por cónsul. En tiempos de guerra los cónsules eran los comandantes de las legiones. Digo en tiempos de guerra como si en Roma hubiera tiempos de paz. En esta Roma republicana que cada año se están pegando. Pero sí, en tiempos de guerra, bueno, sí. E iban acompañados por un cuestor, que debían ser los responsables de las finanzas y de la intendencia del ejército, algo muy importante, porque un ejército no es solo dar espadazos, un ejército es que la gente coma, que tenga el equipo, que tenga suministros. Todo eso la intendencia era muy importante. El cuestor también administraba el botín, incluida la venta de cautivos como esclavos, algo que seguramente fuera sencillo, ya que es más que posible que los ejércitos tuvieran moscones a su alrededor, personas dispuestas a comerciar, a ofrecer buenos precios por los cautivos. Cuando los cónsules ordenan la leva, cuando yo te digo en el podcast y tal cónsul ordenó el reclutamiento, se anuncia al pueblo reunido en asamblea el día en que debían presentarse todos los romanos en edad militar, y ese día o días, los aquellos legalmente capaces de ser alistados se dirigen a la ciudad y van al Capitolio. Y allí se distribuían según sus propiedades, según su capacidad económica. Antes de que empezara el reclutamiento general, también nos cuenta Polibio que el censor elegía a los 1.200 hombres que formarían la caballería, elegidos de entre la gente más rica, para asignar 300 jinetes por cada legión. Los jinetes que no tuvieran caballo los recibirían del Estado. El resto serían infantería, pero las personas con rentas más bajas, según Polibio, iban directamente a la marina, para servir tanto como infantería de marina como de remeros. Hablaremos después de los remeros, un tema muy importante. Pero vamos a seguir con el procedimiento. ¿Te acuerdas de los 24 tribunos? Pues estaban 6 por cada legión, y los tribunos se encargaban de tareas tanto militares como administrativas. Se hacían cargo, por ejemplo, de tomar el juramento a los nuevos reclutas, quizá también de su entrenamiento, de que todo funcionase bien, y también estaban al mando del orden en los campamentos. Podían incluso castigar infracciones. Y ahora que cada legión tiene 6 tribunos militares y tiene 300 jinetes, toca nutrir a esas legiones de gente, toca llenarlas con soldados de infantería. Todas las personas elegibles en ese momento para la infantería se dividen según sus tribus. Las tribus, como ya hemos ido comentando en los programas de Roma Eterna, es como, por ejemplo, nuestro barrio actual. Se dividen por la zona en la que viven. Y como eran 4 legiones, se elegía a 4 hombres de cada tribu, de más o menos la misma edad y condiciones físicas. Estos 4 de cada tribu eran llevados ante los oficiales, ante los tribunos, y los tribunos elegían. Era una especie de draft. Se presentan ahí, y los primeros en elegir son los tribunos de la primera legión. Los de la segunda van después, tercera y cuarta. Se presenta siguiente tribu. En esta ocasión no eligen primero los de la primera legión, eligen los de la segunda, tercera, cuarta, primera. Y el siguiente, tercera, cuarta, primera, segunda. Es una especie de sistema de reyes caídos para que se pueda elegir de manera equitativa. Así se van eligiendo los soldados hasta que se llega al número que se haya decretado en el reclutamiento. Normalmente eran 4.200 soldados de infantería por cada legión, salvo en momentos de peligro excepcional que nos cuenta Polibio que podían llegar a 5.000. Una vez tenemos las legiones completas, llenas de los efectivos necesarios, se toma juramento, se les informa a todos de una fecha y lugar en la que debían presentarse los reclutados sin armas, y la gente se va a sus casas hasta que llegue el día fijado. Este reclutamiento que te he explicado se hacía en Roma, pero las ciudades aliadas hacían lo mismo prácticamente. Los cónsules enviaban a las ciudades aliadas el número de soldados necesarios para la campaña, el día
el lugar donde se debían reunir y todos debían reunir los soldados para los ejércitos de Roma. La gente volvía a su casa, salvo que fuera un peligro inminente que directamente reclutar y pa'lante, pero normalmente se iban a su casa y llegado el día, ahora sí, esta masa de soldados de infantería sin función va a reunirse en el lugar y va a empezar a tener forma de legión manipular de la República. Los tribunos militares eligen a los más jóvenes y pobres para formar los vélites. Los siguientes serán los astati, los más fuertes los príncipes y los más veteranos los triari. Según Polibio, cada legión tenía 600 triari, 1200 príncipes, 1200 astati y el resto todo vélites. En el caso de que fuera una legión mayor que esos 4200 hombres, en ese caso se distribuían proporcionalmente entre todas las unidades, salvo entre los triarios. Los triarios siempre se mantenían en 600, según Polibio. En el programa anterior ya te hablé del equipo del armamento de cada una de las unidades, pero han pasado 2 años, ha llovido mucho, y nunca está de más repasar. Los vélites eran los primeros en entrar en contacto con el enemigo. Los vélites eran la infantería ligera de apoyo auxiliar, llevaban espada y jabalinas y un escudo ligero, de forma abombada, usaban un casco recubierto por una piel de lobo o de algún animal para que fueran identificados mejor. Eran tropas auxiliares, tropas con buena movilidad, tropas que lo que hacían era pues un poco hostigar al enemigo. Después vienen los astati. Los astati ya iban bien equipados, los asteros. Tenían armadura ligera, un scutum largo, portaban yelmos de bronce adornados con plumas, 3 plumas rojas o negras, de un codo de largo, unas pedazos de plumas que flipas, y con esas plumas, con ese equipo, daba la sensación de que eran más altos de lo que realmente eran. La mayoría de los astati completaban su equipamiento con una plancha rectangular de bronce de un palmo de diámetro a la altura del corazón. Los que tenían ya más dinero, más posibilidades económicas, llevaban una coraza fija, por cadenas, y en los pies llevaban tobilleras. En cuanto al armamento, llevaban jabalinas, las pilum en singular, que lanzaban al enemigo justo cuando empezaba el combate. Sobre los pila y sobre que se doblaban, no se doblaban, tal, ha habido mucha literatura, han corrido ríos de tinta. Hablaremos de ello porque requiere un programa propio, casi las pila y la Gladius. Eso un programa, vamos, independiente. Digo lo de Gladius también porque los astati llevaban espadas y a partir de la Segunda Guerra Púnica ya se empiezan a utilizar las famosas Gladius, apuñalando enemigos, aunque Polibio nos cuenta que la Gladius hispana servía tanto para apuñalar como para cortar, aunque su función principal era el apuñalamiento. Después de los astati, en la siguiente línea vienen los príncipes, que eran casi iguales que los astati, pero mejor protegidos. No llevaban una placa en el pecho, llevaban cota de malla, la lorica amata, también el clásico scutum, un pilum o varios para arrojar antes de entrar en combate, y tras la Segunda Guerra Púnica también el gladius. Y después llegamos a la unidad de veteranos de la legión manipular, los triari. Cuando un combate llega a los triarios es que el combate ha sido duro, normalmente no debían intervenir. Estaban armados con lanza larga, espada corta y gladius cuando se adoptó. Llevaban también plumas en el casco y eran una especie de evolución de la falange. Estas eran las tropas pesadas. De entre los astati, príncipes y triari, los tribunos elegían 10 centuriones. 10 centuriones de cada una. 10 lucios morenos, con cara de amargura posiblemente incluida, que a su vez debían elegir cada uno a un compañero, formando los centuriones priores y los centuriones posteriores. Esto según Polibio. El primer centurión en ser elegido de cada legión era el primus pilus y era admitido entre los tribunos durante los consejos militares. Finalmente, cada centurión elegía a un oficial de retaguardia, a un optio, que solamente tenía funciones militares. En el programa 21 de Roma Eterna ya profundicé sobre la figura del centurión, sobre la vitis, sobre el optio, todo eso. Esto es una recapitulación, estamos haciendo el reclutamiento, hemos visto cómo se dividen las unidades. Nos encontramos con una legión de 4.200 efectivos de infantería, divididos en 30 manípulos, 10 de astati, 10 de príncipes y 10 de triari. Cada manípulo de astati y de príncipes contaba con 120 triari y 40 vélites, mientras que los manípulos de triari tenían 60 triari y 40 vélites. Cada manípulo se subdividía en 2 centurias, pero en este momento la unidad táctica menor era el manípulo, no te voy a liar más, ya hablaremos de centurias cuando toque.
Los centuriones elegían también de entre los más valientes a 2 para que fueran los portaestandartes, los signiferi. Polibio no menciona ninguna unidad de trompeteros ni de corneta, pero posiblemente se añadiera uno de cada por cada manípulo. Hemos hablado de centuria, hemos hablado de manípulos, de legión. Falta otra de las palabras que cuando hablamos del ejército romano nos viene a la cabeza inmediatamente: la palabra cohorte. En esta época podía pasar que se juntaran un manípulo de Astati, uno de príncipes y otro de triari. Cuando los tres estaban juntos, a esa unión se la llamaba cohorte, cohors, aunque durante el siglo II a.C. el término se usaba para unidades aliadas, una cohorte de aliados de X ciudad, una cohorte de tal. Más adelante ya adquirirá el sentido por el que conocemos esa palabra cohorte, pero de momento no. En este momento del podcast todavía la cohorte no es como lo que será después. Los jinetes, por su parte, se distribuían en 10 escuadrones, también llamados turmae, con 3 decuriones por cada turmae. Cada decurión elige a 3 subalternos y son como los centuriones, pero de los jinetes. Sobre lo que sí que no voy a hablar hoy es sobre táctica militar, el quincunx, cómo se hacía el cambio entre las líneas. Eso ya te lo mencioné en el programa anterior, y para evitar repeticiones en exceso, hemos hecho ya una recapitulación de la estructura de una legión. Vamos a hablar de cosas diferentes, como por ejemplo la paga de los soldados. Porque no olvidemos que todavía no hay ejército profesional. Estamos todavía con una milicia ciudadana, una milicia sí que recibía una paga. A partir de Belles nos cuentan las fuentes que los soldados empezaron a recibir una paga por su servicio. En tiempos de Polibio, nos cuenta él mismo, que cada soldado de infantería romano cobraba 2 óbolos al día. Un centurión cobraba el doble y un jinete 6 veces más. Además de eso, nos cuenta que cada infante romano recibía 35 litros de grano al mes y un jinete 100 de trigo y 350 de cebada. Pero claro, al jinete tienes que contar que con eso debía ser para él, para el sirviente y para su caballo. De lo que cobraban los soldados romanos, una cantidad fija, ya fuera de infantería o de caballería, les era deducida para sufragar, por ejemplo, el gasto de vestimentas, de armas que solo proporcionaba el Estado. Le quitaban el IRPF. La infantería aliada recibía el mismo grano que los soldados romanos, pero los jinetes recibían menos. Recibían 70 de trigo y 250 de cebada. Eso sí, a los aliados no se les hacía el recorte, porque a los aliados no se les suministraba equipo, lo tenían que traer ellos. El papel de los aliados, los shoki, era muy importante. Antes te he dicho que los cónsules enviaban aviso a las ciudades aliadas de cuántas tropas eran necesarias para poder hacer frente a la campaña. Según las fuentes, había 2 tipos de aliados: los aliados latinos y los aliados itálicos, los shoki nomini latini. Estos shoki nomini latini incluían las ciudades de la Liga Latina, que fue vencida en el 338 a.C., y que no se les dio la ciudadanía romana plena. Su principal deber era suministrar tropas a Roma. Según Polibio, estos aliados eran capaces de proporcionar 80.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Y luego el resto de aliados, los itálicos, sabinos, etruscos, umbros, los de Apulia, lucanos. Entre todos estos, nos cuentan que se podían reunir 260.000 infantes y 34.000 jinetes. Una locura. Los aliados se organizaban en alas, que acompañaban a las legiones, y a veces se daba la circunstancia de que había más tropas aliadas que romanas. Por ejemplo, en la batalla de Trebia, de la que ya te hablaré, tanto Livio como Polibio coinciden en que hubo más aliados que legionarios romanos. Cada ala estaba comandada por 3 praefecti sociorum, nombrados por los cónsules. Eran como tribunos militares, pero para los shoki. De entre los shoki se elegía una fuerza de élite entre las tropas aliadas, los mejores, normalmente 1/3 de la caballería y 1/5 parte de infantería, y se formaba con ella una unidad llamada extraordinari. Acampaban junto a la tienda del cónsul y estaban a su disposición. Cuando las tropas romanas marchaban, estos iban en vanguardia si se esperaba peligro delante, o en retaguardia si se esperaba peligro detrás. Tenemos las tropas, tenemos su estipendio, tenemos la organización. Ahora falta ponerlas a punto, porque no todos los soldados serían veteranos. La mayoría habrían servido antes, sí, pero los que no necesitarían adiestramiento. Sobre el adiestramiento nos habla Polibio en un momento concreto de la Segunda Guerra Púnica. Cuando Escipión toma Cartago Nova, enseña a los tribunos de qué modo tenían que entrenar a la infantería. Y ojo el plan FIT de Escipión, ojo. Día 1. Marchar 6 kilómetros llevando todo el equipo. Día 2. Bruñir
limpiar y pasar revista de todo el armamento delante de las tiendas. Día 3, descansar. Día 4, entrenamiento con armas, combatir con espadas de madera cubiertas de cuero y con un tope en la punta, y también practicar el lanzamiento de jabalina, también con topes en la punta. Día 5, repetir la marcha del día 1, 6 kilómetros con todo, y así repetir el ciclo. Marchar, bruñir, descanso, armas, marchar, bruñir, descanso, armas, marchar, bruñir, descanso. El entrenamiento estaba destinado básicamente a mantener la forma física, ganar destreza con las armas y mantener el equipo, algo muy importante. Si no cuidas tu equipo, este no te va a salvar la vida cuando más lo necesites. Escipión se preocupó por mantener activa su tropa terrestre, pero también ordenó maniobrar a la armada. Y voy a utilizar esto que nos dice aquí Polibio como gancho, como Corvus, para el siguiente tema, que es uno de los grandes de este programa. Vamos a dejar durante un rato a los legionarios entrenando, volveré a ellos después, porque si hablamos del ejército romano de las guerras púnicas, es obligatorio hablar de la marina romana. Y para hablar de la marina romana es necesario que hagamos limpieza, un poco, de todo lo que nos han contado sobre ella durante las guerras púnicas y que recapitulemos de forma crítica. Sabemos que el caudal del Tíber en la antigüedad era mucho mayor que en la actualidad. Sabemos que era navegable. Y con un río navegable y una ciudad que estaba emergiendo, por fuerza las embarcaciones mercantes serían habituales. Había puertos y astilleros a lo largo del Tíber, y en Ostia. Yo mismo te he contado la victoria sobre Ancio en el 338 a.C. en la Segunda Guerra Latina. Las proas de los barcos volscos capturados adornaron las tribunas de oradores del foro romano. Ya solo con el hecho de que las proas estén exhibidas como trofeo de guerra en la tribuna de oradores nos muestra la importancia que tuvieron esos barcos. Te conté también la creación en el 312 a.C. de los duúmviros navales, y poquito antes de la Primera Guerra Púnica, en el 267 a.C., aparecen los 4 quaestores classici, cuya misión era reunir las naves de guerra de los aliados. Estos quaestores classici acabarían siendo, bajo la autoridad del cónsul, los comandantes de las flotas, situándolas en diferentes puntos estratégicos. El mismo proceso que se seguía en tierra, se seguía en mar. Te conté además que Apio Claudio Caudex tuvo un encontronazo naval con los cartagineses, según Dion Casio. Por estos hechos podemos deducir una cosa importante, bueno, 2. La importante y una que se me acaba de ocurrir que también puede ser importante. La primera, parece ser que Roma ya disponía de una flota militar antes de la Primera Guerra Púnica. Y la segunda, la creación de los quaestores classici, 3 años antes de que estalle la Primera Guerra Púnica, es curioso. Como si se estuvieran poniendo las fichas en el tablero de un conflicto en el que el mar va a ser muy importante. Se estaban preparando, tanto unos como otros. Me gustaría hacer especial hincapié en la importancia de que Roma ya tenía una flota militar antes de la Primera Guerra Púnica, porque el relato tradicional, el de Polibio, nos cuenta que Roma no tenía flota hasta que no capturó a un quinquerreme cartaginés al principio de esta Primera Guerra Púnica, en la maniobra de escape que te conté en el programa anterior y de la que te contaré más cosas cuando empiece la Primera Guerra Púnica. Que ya es casualidad encontrar capturar un barco enemigo full equip, a tope, un quinquerreme, al comienzo del conflicto. ¡Qué casualidad! Se llevaron el barco vete a saber dónde, los constructores navales romanos, los ingenieros navales romanos analizaron la embarcación, desgranaron todos sus misterios, usaron sus magias, y pocos meses después, los romanos pasaron de no tener flota a, ¡pop!, de repente, replicar el modelo y equilibrar la balanza con tropecientos barcos más. Esta historia está genial, es un relato épico, pero tenemos que sacar tarjeta amarilla a Polibio porque huele a inventada. Huele a inventada que tira para atrás. A medida que profundicemos en las guerras púnicas y en el relato de Polibio, descubriremos que a veces se la cuelan. Él intenta ser lo más riguroso posible, pero a veces no podemos evitar que nos la cuelen y no podemos obviar el hecho de que vivió entre romanos y estuvo protegido por los escipiones. Así que vamos a intentar a veces sacar de su relato el filtro pro-romano, como de otros hay que sacar el filtro pro-cartaginés. Nos vamos a encontrar en este conflicto fuentes que nos cuenten la historia de un lado y de otro, y eso es tremendo. Además, luego más tarde habla de 2 cuatrirremes púnicos capturados por los romanos como intentando hacer la doble voltereta. No te preocupes que de todo esto, las maniobras, las capturas, todo esto hablaremos durante la serie de las guerras púnicas. Va a ser increíble esta serie. Y como pasa muchas veces en historia antigua, tenemos que hablar en posibilidades.
¿Es posible que los romanos capturasen una embarcación? Sí. No lo podemos descartar tampoco del todo, porque eso pasa continuamente. En cualquier conflicto bélico me encuentro equipo enemigo, lo voy a intentar capturar, lo voy a aprovechar para mí, y si puedo sacarle mejor rendimiento, lo haré. Por ejemplo, Aníbal a las tropas africanas las viste con equipo romano. ¿Por qué? Porque lo captura equipo romano y le sirve para usarlo contra los romanos. Pero no es tan posible ya que los romanos partieran de cero. Su flota posiblemente fuera un truño en comparación con la cartaginesa, sí. Los cartagineses llevaban tiempo siendo dueños y señores del mar, sí. Pero Roma en este momento ya se había hecho con las ciudades griegas del sur de Italia. Y las ciudades griegas del sur de Italia, Tarento por ejemplo, tenían una larga tradición naval. Con lo que ahí habría un poquito más de lo que nos han contado. Con lo que los cartagineses no contaban era con un invento nuevo lo voy a entrecomillar, porque si los galos temieron a un cuervo, los cartagineses temerían a otro. Los conflictos navales en la antigüedad se nos cuentan como una pelea de cabezazos. El procedimiento era embestir con el espolón hasta reventar al barco contrario, partirlo en dos y que se hunda, y hasta luego. Pero los romanos incorporaron un invento de origen griego, el corbus, que era una especie de garfio para abordar las embarcaciones, para hacerles un ven acá para acá, que te vas a enterar, y Polibio nos lo describe, con detalle. Nos dice que se ponía sobre la proa del navío una viga redonda, 4 varas de larga y 3 palmos de diámetro de ancha. En el extremo superior tenía una polea y alrededor estaba clavada una escalera de tablas atravesadas, 4 pies de ancha y 6 varas de larga. El agujero del entablado era oblongo y rodeaba la viga desde las 2 primeras varas de la escalera. A lo largo de los costados tenía una baranda que llegaba hasta las rodillas y en su extremo una especie de pilón de hierro que remataba en punta, de donde pendía una argolla. De esta argolla pendía una cuerda con la cual, levantando los cuervos por medio de la polea que estaba en la viga, los dejaba caer en los embestimientos de los navíos sobre la cubierta de la nave contraria. Cuando los cuervos, clavados en las tablas de las cubiertas, cogían algún navío, no podía escapar y el abordaje era inminente. Todo esto nos lo cuenta Polibio para decir que era un gancho con una pasarela. Ya está, es el resumen para que te hagas la imagen mental. Una pasarela con un gancho, para que los soldados pudieran ir al otro barco. Hablar de Roma en el mar es hablar de trirremes, cuatrirremes, quinquerremes, todos con su tripulación, oficiales, infantería de marina, hasta buzos tenía la armada romana. Haré un programa dedicado solo a la marina romana porque es un temazo, pero hoy me gustaría extenderme más hablaremos de trirremes, cuatrirremes y quinquerremes, pero haré especial énfasis en el colectivo esencial y más importante dentro de una embarcación de esa época, los remeros. Porque cuando hace viento y vas navegando, extiendes las velas y todo bien, pero cuando entras en combate, allí no hay viento que valga. Necesitas que tu nave vaya en determinada dirección y que vaya a la mayor velocidad posible. Y ahí estaban, bajo la cubierta, cientos de remeros moviéndose a la vez durante horas y horas haciendo un esfuerzo titánico. El capitán da la orden de ir a toda marcha, la orden se transmite a través de trompeta por el bucinator o por el cuerno del corniquen. Estas señales llegan al pausarius, del que también he leído diferentes nombres, el encargado de interpretar lo que había escuchado y transmitirlo a los remeros, a través del portisculus, una especie de maza o de porra con la que marcaba el ritmo. No voy a decir nada nuevo si te cuento que las condiciones de vida de los remeros eran durísimas. Durísimas. Y en caso de abordaje, su probabilidad de supervivencia era escasa. Pero, aunque películas como Ben-Hur nos han instalado en la cabeza que los remeros de las embarcaciones romanas eran esclavos en condiciones paupérrimas, sin apenas comer, la realidad parece que no fuera así. Por un simple hecho práctico. No quieres esclavos famélicos en tus barcos porque no se va a mover. Necesitas que tus barcos alcancen velocidades que requieren unos esfuerzos increíbles. Y sin una buena alimentación, sin una buena hidratación, no lo haces. Pescado en salazón, tortas de pan de avena, vino, queso, verduras, cebolla, ajo, aceite junto a 7 litros de agua al día. Porque imagínate el desgaste físico ahí dentro. En verano, plena batalla. Dentro, porque no están al aire libre, están protegidos de los proyectiles enemigos. Para que te hagas una idea, se ha hecho una reconstrucción a tamaño real de un trirreme. El trirreme Olympias, que portó la antorcha olímpica de Atenas 2004 y todo. Y como buen trirreme, llevaba remeros.
y solo lograron poner el trirreme a máxima velocidad durante unos minutos, y durante el trayecto de casi 2 kilómetros, los remeros tuvieron que beber 1 litro de agua cada hora o se deshidrataban. Este tipo de experimentación sirve para descubrir cosas que las fuentes escritas no explican, como por ejemplo, cómo era remar con viento en contra, cómo se comportaba la embarcación con mar picada, y nos dice la experimentación que debían estar bien alimentados, a pesar de que las condiciones, como te digo, eran duras, durísimas, porque si era un navío con diferentes niveles de remos, ya te hablaré después de cómo se distribuían o cómo se cree que se distribuían, a los de abajo les espera, aparte de todo el esfuerzo que te he dicho antes, les espera la lluvia de fluidos de los de arriba. Por decirlo finamente, no hace falta que entre en detalles, pero te lo puedes imaginar. Es posible que los primeros remeros fueran esos ciudadanos pobres que decía Polibio, que quedaban encuadrados dentro del servicio naval, y poco a poco esos puestos fueron también cubiertos por shoki navales, que contribuían con marineros, pilotos y remeros. Una guerra naval, como la que va a ser eminentemente la Primera Guerra Púnica, requiere un despliegue humano tremendo. Para que te hagas una idea, cada quinquerreme, el quinquerreme es el barco militar por excelencia de los romanos durante esta Guerra Púnica, cada quinquerreme debía contar con 300 remeros. Durante la Segunda Guerra Púnica, Roma tuvo que destinar 60.000 efectivos para la marina, y más allá de la guerra, para patrullar rutas marítimas hacía falta desplegar gente, la mayoría remeros, con lo que la demanda sería constante. Hasta el siglo III a.C., los reclutamientos tanto para el ejército de tierra como para la marina se realizaban entre abril y octubre, la temporada de las hostias que te he dicho en algún programa anterior, la época guerrera en ambos medios. Cuando se acababa la campaña, se licenciaban las tropas, pero a medida que Roma fue expandiéndose, se hizo necesario contar con tropas durante todo el año. A pesar de la demanda constante de gente, lo normal no era recurrir a esclavos. Lo normal era recurrir a personal profesional, personal que pueda rendir en esos momentos. El puesto de remero estaba remunerado con un salario equivalente al de un artesano, y mucha gente de islas y pueblos costeros se alistaba. Aunque también te digo, pensemos con la cabeza. Y hay historias de gente, de ratas, tratantes de esclavos, que alquilaban grupos de esclavos para actuar como remeros y así llevarse ellos los salarios. También hay casos de remeros que compraban esclavos con sus salarios y sobornaban a los mandos para que ocuparan estos su lugar en los barcos. En el momento en el que el ser humano entra en juego, no podemos descartar nada, así que todo lo bueno y todo lo malo, por desgracia, está dentro de la ecuación. Pero más allá de lo que se viviera dentro, los grandes protagonistas de la antigüedad marina siempre fueron los barcos, por supuesto. Y seguro que cuando te digo combate naval y antigüedad, tu cabeza está pensando en un barco en concreto. Y sería capaz de apostar a que el barco que tienes en mente es el trirreme. Es el más famoso. Es el navío militar por excelencia del Mediterráneo. Se mantuvo activo desde el siglo VI a.C. hasta el IV después de Cristo. Ojo, Ojo la cantidad de siglos que estuvo. El trirreme es una actualización del birreme que contaba con 3 líneas de remos. Al poner más remos, lo hacías más rápido y más efectivo. Los trirremes eran ligeros y alargados, 40 metros de eslora aproximadamente y de entre 3,5 y 6 metros de manga. No había espacio de almacenamiento, con lo que los barcos debían volver a puerto por las noches para que se recargaran víveres, para descansar, no había camarotes obviamente, y lo más característico de estos barcos es, sin duda, la decoración de la proa. Porque es lo primero en lo que seguramente pensemos, en una vela así de colores rollo atenienses y en los ojos. Se pintaba un ojo a cada lado de la proa sobre piedra de mármol. En estos barcos los remeros se colocaban en 3 niveles superpuestos hasta alcanzar los 170 remeros, que podían llegar en plena boga, a tope, hasta los 7-9 nudos, alrededor de 15 km por hora. 3 filas, los de abajo, piensa en los de abajo. No es bonito. Los remos se elaboraban con madera de abeto joven y se intentaba que fueran lo más resistentes posible para que durasen y para que aguantasen las embestidas enemigas. Los únicos remeros que veían el mar eran los del primer nivel. Los de los niveles inferiores, los segundo y tercer nivel, no podían ver el exterior, con lo que iban a rebufo del ritmo marcado por los de arriba. Y aunque el rey de la antigüedad fuera el trirreme, que lo fue, poco a poco se le fue apartando del trono hasta convertirlo en barco de apoyo. El trirreme acabó siendo un barco de apoyo porque fueron apareciendo más buques que lo que hacían era sumar remos. Tú échale remos ahí, dale velocidad. Y llega el cuatrirreme, a partir del siglo IV a.C.
desarrollado por los cartagineses y en el que ya, debido a su tamaño, se pudo instalar maquinaria de guerra encima. La cosa se ponía seria y poco a poco estamos pasando de un barco que te sirve para ir rápido y destruir al enemigo a tanques flotantes, porque tenemos el Quinquerreme, desarrollado en Siracusa para intentar contrarrestar los cuatrirremes cartagineses y que fue adoptado por los romanos durante la Primera Guerra Púnica. Los Quinquerremes tenían 50 metros de eslora y unos 7 metros de manga aproximadamente. Como te dije antes, 300 remeros en 3 niveles, 40 infantes de marina y 60 tripulantes, 400 personas en ese barco. Era un bicho. Era más lento que el trirreme porque estaba reforzado para prevenir las embestidas de los espolones enemigos, pero aún así era una herramienta fundamental porque se pudo instalar maquinaria de guerra, pequeñas torres en proa y popa, más infantería de marina que en el resto, y si ya le pones el Corvus para abordar naves, te conviertes en el terror del mar. Esta nave fue la base de las flotas romanas durante 2 siglos y fue el buque insignia del dominio romano del Mediterráneo, aunque posteriormente el Corvus fue eliminado porque quizá no era tan útil como parecía. El Quinquerreme se mantuvo como la estrella de las flotas romanas a pesar de que durante los siglos IV y III a.C. la gente se volvió loca. Tú cuando piensas en carrera armamentística no te imaginas las locuras que se llegaron a hacer en el Mediterráneo durante esta época. No te imaginas los engendros de ingeniería naval, los monstrencos, si es que existe esa palabra, que nacieron. Como por ejemplo la Tesaraconteres, de Ptolomeo IV, el mayor buque de guerra diseñado en la antigüedad. Era un bicho tremendo. 129 metros de eslora, 129, era casi el triple que un Quinquerreme. 15 metros de manga para cada uno de sus cascos. Has oído bien. Eran 2 barcos unidos por una cubierta de madera en medio. Era como un catamarán. 4.000 remeros. ¡4.000! 2.850 infantes de marina. 400 marineros. Era una salvajada. Los romanos dijeron no. No, con el Quinquerreme ya vamos bien. Y con esta salvajada del Tesaraconteres volvemos a tierra firme, porque los reclutas que se estaban entrenando con Escipión ya están preparados y el ejército se pone en marcha, porque tiene que ir a interceptar a algún enemigo. Las tropas romanas marchan en una larga columna de huélites, astati, príncipes, triari, animales de carga, jinetes, oficiales, y a la cabeza ves a los extraordinari, que mencioné antes, un contingente de tropas aliadas, tanto de infantería como de jinetes, que eran de élite. Si estaban los primeros debían ser de élite. En las 2 traducciones que tengo de Polibio, una lo llama escogidos y la otra extraordinarios. Y parece ser que también hacían de guardia del cónsul, con lo que el cónsul seguramente estuviera con ellos. Tras los extraordinari, marcha el ala derecha de los aliados. Después, los animales de carga. Después, la primera legión y los equipajes. Después, la segunda legión y los equipajes. Y al final, cerrando la formación, el ala izquierda de aliados. Las 2 legiones y las 2 alas de aliados intercambiaban posiciones en días alternos, de manera que marchaban en posiciones cambiadas cada día. Los jinetes a veces formaban la retaguardia de sus respectivas unidades y en otras marchaba a los flancos de los animales de carga para mantener el orden y que no se fueran los animales. Eso sí, según Polibio, si los romanos esperaban peligro durante la marcha y había suficiente espacio a campo abierto, los astati, príncipes y triari marchaban en 3 columnas paralelas. Y si esperaban ataque desde la derecha, los astati se situaban en el flanco derecho, seguidos de los príncipes, para poder girarse y de marchar en columna a estar en formación de batalla, y si el peligro se preveía por el lado izquierdo, al revés, los astati en la izquierda y los príncipes detrás. El ejército romano podía cubrir unos 30 kilómetros de distancia cada día, aunque si era necesario se cubría más, por supuesto. Y cuando las tropas se acercaban a un lugar propicio para acampar, recuerda, no vamos a entrar en contacto con el enemigo de entrada, sino que primero vamos a hacer un campamento, el tribuno y los centuriones a los que les tocase por turno la tarea se adelantaban a inspeccionar el terreno y primero se determina el lugar en el cual se plantará la tienda del cónsul. El campamento romano se construye a partir, según Polibio, de la tienda del cónsul, que se marcará con un estandarte blanco. El resto de tiendas se marcarán con estandartes de color rojo. Y en este momento, en el cual las tropas romanas se han detenido y están montando el campamento, detenemos aquí
este repaso a las tropas romanas en tiempos de las guerras púnicas porque sirve como introducción al siguiente programa del ejército, que no va a ser dentro de 2 años, ya te lo adelanto. El siguiente programa del ejército será sobre los campamentos, sobre la organización del campamento, sobre la construcción del campamento, cómo se hacía, las calles, la organización, todo. El siguiente programa del ejército va a ser sobre el campamento romano, será también dentro de estas guerras púnicas, para que tengamos una visión clara y lo más cristalina posible de la vida castrense en el campamento, pero ahora los dejamos allí construyendo, porque este ejército romano que está construyendo ahora mismo el campamento va a tener que enfrentarse primero a una guerra naval, como la primera, que va a poner al límite a la República. Y para finalizar, quiero que te imagines que en lugar de ser un podcast, esto es un vídeo. Vamos a abrir el plano, abrimos el plano y vemos a los soldados trabajando en el campamento. Se abre más, vemos a una legión, otra, el cónsul, dando órdenes a los tribunos ahí, los centuriones, los optio, todos ahí. Ampliamos más el plano, vemos otro cónsul con 2 legiones también, ampliamos, vemos el mar, vemos los barcos romanos, los trirremes en este caso, vemos embarcaciones navales aliadas de las ciudades de la Magna Grecia, que acuden a la llamada de Roma para enfrentarse, abriendo más el plano en Sicilia. En esta isla se va a empezar a decidir el futuro del Mediterráneo, con un conflicto en el cual Roma no se va a esperar la dureza y la resistencia que va a ofrecer Cartago. Ellos no lo saben, pero estas tropas se van a enfrentar a un conflicto que cambiará la mentalidad, cambiará la república, cambiará las armas, cambiará la forma de hacer la guerra, lo cambiará todo. El ejército romano que se enfrentará a Cartago en Sicilia, en la Primera Guerra Púnica, no va a ser el mismo que derrotará a Aníbal en Zama y no va a ser el mismo que destruirá Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Si tuviéramos que buscar un momento definitorio, un momento que curta, un momento que cambie las cosas, estamos ahora mismo en él. Así que disfruta estos momentos de paz, porque se acerca la tormenta, se acerca el mayor conflicto al que Roma jamás se haya enfrentado. Y ahora, botellita de agua en mano, vamos a empezar la sección sin música. Y datándome un poco, como siempre, vamos a hablar del programa de hoy, de planes futuros y a recordar una pérdida. Rubén, amigo mío, que ha perdido recientemente a Hutch, a su perro, un abrazo, un saludo. Está ahí con el perrillo de mi madre, con Shiro. Están ahí en el cielo de los perros. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Y el programa de hoy hacía falta parar el relato, recapitular sobre el tema de la legión romana, el tema del ejército y hablar un poquito así de manera resumida y para hacer una introducción sobre las flotas, sobre la flota romana, la armada romana, ya que en la Primera Guerra Púnica en Sicilia va a ser muy importante. Va a ser una guerra en la cual Roma se va a adaptar al mar, va a necesitar adaptarse al mar para vencer a Cartago en su terreno acuático. Así que era muy importante y, sobre todo, recapitular el tema de las unidades del ejército de tierra, todo el tema de los vélites, los stati, príncipes, triari, porque a nivel táctico estratégico ya lo veremos, tanto terrestre como naval, cuando hablemos de las batallas que se vayan sucediendo y todo esto, y hablaremos de las diferentes tácticas, pero para que sepamos dónde estamos y con lo que contamos. Pero el tema de los quinquerremes también es muy importante, así que yo creo que a pesar de que si escuchas los 2 programas hay mucha información duplicada, pero es para actualizar y para dejar claro dónde estamos. Así que, lo primero de todo, siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar hasta aquí, por tu apoyo, por tu cariño y recordarte, antes de nada, si estás escuchando esto en jueves, porque este programa para la Guardia Pretoriana del Podcast sale 48 horas antes, si te suscribes desde 1,5 € al mes en iVoox. Si estás escuchando esto el jueves 20, recordarte que mañana, viernes 21,
estaré en directo en el Artistic Metropol de Madrid con Sergio Mena y Marta G. Navarro, en el otro podcast que tengo, El Desguace, hablando de cosicas sobre humor amarillo y cosicas romanas, porque el 21 de abril, si estás escuchando esto en sábado, ayer, si estás escuchando esto en el mes de junio de 2027, no tiene ningún sentido, pero si estás escuchando esto más o menos cuando lo he lanzado, ahí estaremos. Te voy a dejar el enlace por si estás en jueves y quieres venirte, te pilla en Madrid, te quieres venir, aún quedan entradas. Supongo que quedarán entradas para entonces, igual queda alguna, pero yo te lo dejo por si acaso, por si queda alguna entrada. Y si quieres venirte, te vienes, porque después habrá tomar algo con todos, porque son las Pod Nights, que es un evento en el cual se hace podcast en directo, y luego también se toma algo con el podcaster o podcasters y se hace comunidad, se hace un poco de, como se dice en Cataluña, de germanó, para estar todos echando unas risas y tomando unas copichuelas. Seguramente en cuanto viste el programa dijiste, uy, este es más corto. ¿Qué pasa aquí? Iván, Zorrupio, rata peluda, ¿qué está pasando? Lo que ha pasado es que cuando estaba haciendo el programa quería meter el campamento, quería meter el tema campamento dentro de este programa, para hablar de recapitulación de infantería, cosas acuáticas y el campamento. Pero el tema del campamento es muy amplio y he pensado que estaría bien dedicarle un programa entero, porque Polibio nos lo cuenta muy detallado el tema de los campamentos y tiene que quedar muy claro. Y es algo muy chulo, es un tema muy chulo, en lo cual me gustaría darle un poquito más de profundidad a nivel de diseño sonoro, siempre desde mis posibilidades, de mis humildes posibilidades, me gustaría darle un poco más de cariño y extenderme un poquito dentro de lo que se pueda. Y dije, pues igual esto mejor un programa propio, en lugar de una sección diluida dentro de un programa en el cual se hable de varios temas militares, mejor un programa propio. ¿Cómo? Profundizar más en la Marina, en la historia de la Marina romana. Eso ya sería también otra serie dentro de la serie del ejército. Porque claro, también hay que contar con la Marina, que es un tema olvidado. Cuando hablamos de Roma, hablamos de legiones, de las tropas terrestres, de infantería, caballería, las tropas auxiliares, arqueros, tal. Pero no hablamos mucho del mar. Y el mar es muy importante. Roma tuvo que controlar el mar. Tuvo que controlar a los piratas, por ejemplo. Aquí, en la Primera Guerra Púnica, tuvo que vencer a Cartago. Hay batallas navales importantes. Así que también hay que darle cariño al mar. Y yo, como claro, vengo de familia marinera, pues hay que darle amor al tema del mar, por supuesto. El Mare Nostrum, que todavía no es Nostrum, pero va a ser Nostrum dentro de poco. Y si quieres abrir boca con el tema de la Marina romana, te recomiendo un libro que tengo aquí, de la Esfera de los Libros, publicado por La Esfera, de Arturo Sánchez Sanz, Imperium Maris, Historia de la Marina Romana Imperial y Republicana. Está muy bien, te lo recomiendo si te interesa el tema marítimo. Este libro es un tochanco interesante, son más de 600 páginas de tocho, pero te hace un repaso, pero vamos, de cabo a rabo, de proa a popa, mejor dicho, de la historia de la Marina romana desde los albores. También se mete en la raíz griega, habla del bichardo ese de dos barcos en uno que te contaba antes. Así que muy bien, recomendado, de La Esfera de los Libros, muy chulo. Otro tema que quería tocar hoy es el viaje a Roma. Ya se ha cerrado, ya estamos preparados todos, la gente que se ha apuntado, listos para ir para allá. En julio nos iremos 4 días, 3 noches a Roma. Yo me iría 3 semanas, pero las cosas son como son. Muchas gracias a la gente que se ha apuntado. Muchas gracias también. Si no has podido apuntarte, querías apuntarte, porque claro, no simplemente es no quiero, sino a veces quieres y no puedes. Pues muchas gracias, porque si no has podido en este, podrás apuntarte al siguiente o al otro. Mi plan es hacer más viajes. Tanto Roma como quizá otros lugares del Imperio. Y aquí, por ejemplo, en España tenemos un montón de sitios preciosos, un montón de ruinas, un montón de enclaves romanos. Sería precioso poder darle amor al legado romano, al legado tangible romano en ruinas en la península ibérica. Sería una pasada. Encantado. Incluso irnos al norte de África, todos esos sitios del norte de África, Leptis Magna. Es una locura todo lo que hay. Lo que es la África romana, eso, que lo hemos olvidado también, como lo del mar, lo hemos olvidado, pues el tema de África romana es una auténtica pasada. Busca fotos en Google, Leptis Magna, vas a alucinar. Si no la conoces, vas a alucinar. Y tras comentar estos temas, recordarte como siempre que te suscribas a Roma Eterna. Si no lo has hecho ya,
por favor, es muy importante, como también es muy importante que difundas la palabra, que lo compartas en todas tus redes, que lo compartas en tus amistades, tu familia, tus compañeros de trabajo, todo, que compartas Roma Eterna, que difundas la palabra de Roma Eterna, y si crees que Roma Eterna vale la pena tu inversión económica, hazte miembro de la Guardia Pretoriana desde 1,5 € al mes en iVoox para hacer que este proyecto sea sostenible, para poder mantener Roma Eterna, y si no quieres suscribirte, pero quieres aportar, puedes hacerlo a través de PayPal, a través de un Ko-fi. Te dejo enlaces en la descripción de este audio, como también te dejo enlace del directo por si estás ya en la Guardia Pretoriana y quieres ir el viernes, mañana, al directo del Desguace en el Artistic Metropol de Madrid. Lo dejaré todo en la descripción. Y si quieres escribirme, hazlo a romaeternapodcast@gmail.com. romaeternapodcast@gmail.com para lo que quieras tú comentarme, proponerme, lo que sea. Estoy ahí disponible para lo que tú quieras. Como tú me escuchas aquí durante 1 hora cada 15 días, yo estaré encantado de leerte todo lo que tú quieras contarme. También me puedes seguir en redes sociales, Twitter @RomaEternaFM, Instagram RomaEternaPodcast. Allí voy subiendo contenido y, sin más, me despido, no sin antes desearte unos 15 días espectaculares, recordarte que el próximo programa será dedicado a Cartago inmortal, y como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y ahora que se han ido todos, creo que me la voy a jugar a una costa de que salga mal y confirmarte. No digas nada, ¿eh? No digas nada, solo el emoji, no digas nada. Esto es para ti, para mí. Confirmarte que efectivamente se viene. Se viene el libro. Pero no digas nada. No digas nada. Esto es un secreto entre tú y yo. Iré informando, lo iré anunciando en los próximos meses, quizá, porque estoy en el final del proceso de escritura para tenerlo listo ya. Saldrá en septiembre, si todo va bien. Esto es un si todo va bien, que igual luego pues se retrasa, pasa algo, tal. Es una locura. Así que máximo secreto es nombre de cónsul romano. En el año tal, consulado de máximo secreto en continencia suma, pues eso, secreto, máximo, no digas nada, el emoji, simplemente, que has estado aquí hasta el final, el final auténtico, como en las películas de Marvel. Se viene el libro. Se viene. Locurón. Yo es que con este año, lo de este año, no. Y más noticias que habrá de cara a septiembre también, novedades. Yo lo de este año no tengo ningún tipo de explicación. No tiene sentido lo de este año, como dice Ibai, no tiene ningún sentido. Pero muy feliz. Y todo es gracias a ti. Porque sin ti no sería posible. A veces lo digo y puede ser, no sé, un pesado, ¿no? Puedo ser un pesado. Pero es que es verdad, sin ti esto no sería posible y nada de esto que me está pasando este año sería real, sería posible. Así que muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Te deseo que tengas 15 días espectaculares, que te vayan muy bien, que todo te salga guay, que seas feliz. Ahora además que parece que se acerca buen tiempo, aunque ojalá llueva, hace falta que llueva, porque abril aguas mil, pues no sé yo, abril aguas mil. Esperemos que llueva, que haga buen día cuando tienes que salir, pero cuando tienes que estar en casa, que llueva a mares. Porque si no, la situación en verano, vamos a vivir un verano terrible. No me alargo más, que al final esto va a ser más largo que la sección sin música. Así que un abrazo, muchas gracias y hasta el próximo.